Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Nos acompaña a esta hora el doctor Diego Pérez. Él es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa. Doctor Pérez, muy buenas tardes todavía. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas tardes, María del Carmen. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. A usted, nuevamente, gracias por estar aquí junto a nosotros. Doctor Pérez, la inseguridad es, sin lugar a dudas, la mayor preocupación actualmente que tienen los ciudadanos. Y justamente por eso el gobierno de Daniel Noboa pone mayor énfasis en esta problemática y lo asume como su principal desafío. Pero, ¿cómo podemos analizar las acciones que se han tomado pues, en estos primeros 6 meses de gestión? ¿Qué tan acertadas han sido? Bueno, me parece que como con todo en la política no podemos hablar de absolutos, ¿no? Me parece que hay que matizar generalmente las discusiones alrededor de entender qué ha sucedido, qué era factible de que suceda y qué es lo que realmente va a venir a continuación como consecuencia de esas decisiones, ¿no? Y de partida, a mí me parece relevante señalar que en el marco de la promulgación del decreto 110 y 111, se abrió un espacio para una demostración importante y necesaria por parte del Estado de la necesidad de recuperar el control territorial, ¿no? Y ahí yo siento que ha habido un elemento sumamente importante, tratando de vincular sobre todo la acción de Fuerzas Armadas y de Policía con el ejercicio contundente de la recuperación del control del territorio nacional. Ahí me parece que hay un dato importante. Luego, siento que en los costados quizás negativos en esta lógica, nos vamos a encontrar con el vacío de información que tenemos alrededor del Plan Fénix. Hay que recordar que finalmente el Plan Fénix debería constituirse en una política pública, o se puede partir de presumir que es una política pública, y como tal debería estar sujeto al escrutinio de los ciudadanos, debería estar sujeto a la discusión ciudadana, y sobre todo debería ser parte de este documento, debería ser conocido como un elemento que marca el sendero a recorrer en términos de política pública. Y eso no ha sucedido, ahí tenemos un déficit importante. Claro, ¿no? Sin embargo, hasta el momento el Plan Fénix tiene este velo de misterio, no queda del todo claro, y ciertas cosas que pues se conocen no parecen suficientes para hacer frente a la delincuencia actual que vivimos, a la situación de inseguridad que atraviesa el país. Sí, justamente, y ahí hacia eso iba mi reflexión, ¿no? Dado que es una acción de un funcionario electo, esta acción debería estar sujeta al escrutinio y por lo tanto debería marcarnos con claridad cuáles son los objetivos. Y claro, se ha hablado mucho en torno a que el plan debe ser secreto. Y sí, pero hay elementos de este plan que tienen que ser conocidos por la ciudadanía, ¿no? Entonces, digo, no se debe revelar el sitio donde se va a hacer el operativo ni la cantidad de efectivos con los que disponen cada una de las fuerzas. Evidentemente eso no, pero sí es necesario entender cuáles son los objetivos de política pública para entender quién es responsable y si es que se logran o no se logran. Ahora, doctor Pérez, esta declaratoria de conflicto armado interno, el que los militares tengan presencia en las calles, que de alguna manera les ayude a ejecutar pues estos operativos en contra de estas organizaciones criminales, el militarizar, digamos, la seguridad interna en nuestro país, ¿ha sido, según su criterio, lo necesario, lo que realmente tenía que hacer este gobierno? ¿No le quedaba de otra? Sí, me parece que dado que el Estado perdió tantos espacios en los últimos años, perdió muchísimos espacios de control, de acceso, de capacidad de dominio de la violencia legítima, ¿no? Del monopolio de la violencia legítima, como mencionan los autores, era necesaria una acción de fuerza, una acción contundente para demostrar dónde residen las latitudes del Estado que requiere recuperar ese control, esa presencia.
Luego, de la mano de esto, me parece también que es importante mencionar que ese ejercicio de la fuerza no es ilimitado. Y ahí yo creo que es importante volver sobre esta mención que hacía ayer Human Rights Watch en torno a una serie de abusos presuntamente cometidos en el marco de este estado de excepción. Y ahí cabe preguntarse entonces cuáles son las acciones que se tienen que tomar para contenerlas. A mí me parece que es importante trabajar alrededor del tema de capacitación. Me parece que es importante trabajar también comprendiendo o fomentando una suerte de interacción, de comunicación más fluida entre policía y Fuerzas Armadas para garantizar que haya cierta equiparación en los mecanismos que estas adoptan, ¿no? Ahora, frente a esto, doctor Pérez, yo no es que ponga en duda, ni mucho menos lo que dice Human Rights Watch, pero habría que constatar, ¿no?, que se estén dando estos abusos de poder, porque los derechos humanos que también deberían ser tomados en cuenta son los de los ciudadanos. Estamos viendo como todos los días nos asaltan, nos secuestran, nos asesinan por absolutamente nada, y pues ahí las organizaciones de derechos humanos nunca se pronuncian. Eso realmente es algo que se da siempre. A ver, sí, yo creo que hay que marcar ciertas líneas muy finas, pero que nos permitan diferenciar con contundencia qué es lo que sucede efectivamente en estos elementos, en estos entornos que usted menciona, ¿no? Naturalmente, menciones del tipo del que ha lanzado Human Rights Watch no se las hacen a la ligera. Suelen haber estudios por detrás que permiten sustentar esto que se está mencionando, ¿no? Y de la mano de eso, yo creo que si hacemos un recordatorio muy breve de ciertas publicaciones que circularon en Twitter en algún momento en los inicios del estado de excepción, vamos a encontrar con que sí, efectivamente habían abusos, ¿no? Esto, sin embargo, no quiere decir que estas acciones negativas que podrían haber tomado funcionarios del Estado avalan cualquier otro tipo de acción por parte de los criminales. Es decir, garantizar que se cumplan ciertos estándares de derechos humanos no implica otorgar una carta abierta para que suceda lo que sea. Para eso también existe un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de ciertas normas y también una serie de sanciones ante su incumplimiento. Entonces, me parece a mí que ahí es importante tener en consideración que la garantía de derechos humanos es la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos, ¿sí?, independientemente de quiénes sean estos ciudadanos. Y existen mecanismos de sanción penal, de sanción civil, en los casos de incumplimiento según la normativa de cada país, ¿no? Ahora, doctor Pérez, ¿no considera usted que un tema que debe abordarse de urgencia, digamos, es el mal manejo que se da en las cárceles? Porque de alguna manera esto tiene siempre repercusiones, ¿no?, en lo que ocurre en la sociedad. Siempre lo hemos visto, la sociedad es un poco el espejo de lo que ocurre en las cárceles, y lo que nosotros vemos, los ciudadanos, es que no hay realmente un control dentro de las mismas, y no es seguir construyendo cárceles, es controlarlas. Sí, efectivamente, construir más cárceles no resuelve nada, ¿no? Y me parece que ahí hay una coincidencia de la opinión pública, porque el problema efectivamente radica en cómo se las está controlando, si es que se las está controlando. Y ha habido un esfuerzo importante por parte de las Fuerzas Armadas en el primer tramo del estado de excepción, en el cual las Fuerzas Armadas intentaron efectivamente retomar el control de las cárceles. Pero hay que preguntarse con mucha seriedad, con mucha cautela, si es que efectivamente este control se retomó. De lo que se sabe, de la información que es pública, este control no ha sido retomado, o por lo menos no ha sido retomado en su totalidad, ¿no? Entonces, multiplicar las cárceles implica multiplicar los problemas, en tanto no tengamos una entidad contundente, sólida, responsable, que pueda efectivamente garantizar el control de ese espacio, el control de las personas que están allí. Pero eso es algo entonces que está faltando por parte del gobierno.
Sí, me parece que SNAI sigue siendo una institución debilitada, una institución que es sumamente dependiente del aporte, del apoyo que le puedan brindar policía y Fuerzas Armadas, y ese aporte, ese apoyo siempre va a ser deficitario porque tanto policía como Fuerzas Armadas tienen, aparte del espacio de la responsabilidad del control de cárceles, tienen muchísimas responsabilidades adicionales. Entonces, no se puede endilgar esa responsabilidad a un tercero. Hay que fortalecer a esa institución, pero el primer paso para fortalecer a esa institución, incluyendo también y pensando también en el fortalecimiento de policía y de Fuerzas Armadas, es la necesidad de iniciar procesos serios y contundentes de depuración de estas instituciones. Si no tenemos depuraciones contundentes, definitivas de las instituciones cruciales como estas que mencionamos, pues es muy difícil que tengamos una discusión distinta de la que estamos teniendo hoy. Ahora, el hacer frente a la crisis de seguridad que enfrentamos tiene pues muchas aristas. Una de ellas es el luchar o enfrentar a las organizaciones criminales, que es lo que de alguna manera está haciendo el actual gobierno. ¿Considera usted que debería presentarse un plan general, algo mucho más amplio, para hablar realmente de qué vamos a hacer para que volvamos a tener un Ecuador seguro, esa isla de paz que en algún momento era Ecuador hace ya mucho tiempo atrás? Sí, me parece que necesitamos un poco desvirtuar la visión más idílica que tenemos del Ecuador de los años 70, de los años 80, incluso de los 90, ¿no? Porque el mundo cambió, lamentablemente. Las dinámicas globales del crimen organizado son tan masivas que es muy difícil pensar que podemos volver a ese estado de inocencia, ¿no? Pero ¿por qué no, si Medellín lo consiguió, doctor Pérez? De alguna manera lo hicieron, ¿no? Y le devolvieron algo de la ciudad. Exacto. Pero no ha logrado desvirtuar las acciones del crimen organizado en otras latitudes de Colombia, ¿no? Y acá estaba en la reflexión más regional. Quiero decir, hay un negocio multimillonario alrededor de las economías ilícitas, ¿no? Es más o menos 3 veces la dimensión de todos los presupuestos globales de la seguridad. Es el triple la dimensión de las economías ilegales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ahí sí, y acá retomo algo que usted mencionaba, María del Carmen, hace un minuto nada más, el tema de Medellín. Medellín logra recuperar ese control o logra fortalecer la presencia de la estatalidad, finalmente, de los elementos del gobierno de la ciudad. Lo logra hacer a través de una importante inversión social, lo logra hacer a través de la creación de zonas seguras, de espacios seguros, y por esa vía logra desincentivar la acción de estas organizaciones criminales en su territorio, y al mismo tiempo logra fortalecer el tejido social. Mientras no hagamos eso, mientras tengamos una estrategia que esté enfocada exclusivamente en los elementos clásicos de la seguridad, el monopolio legítimo de la fuerza, creo que va a ser difícil tener una narrativa distinta, porque siguiendo las leyes de la física, ¿no? Toda acción provoca una reacción, y entonces mientras más presión se ponga sobre estas organizaciones, evidentemente van a intentar reaccionar. El juego no es parejo porque estas organizaciones cuentan con muchísimos recursos, ¿sí? Y nos enfrentamos a un Estado, en cambio, del otro lado, del lado de la legalidad, un Estado muy debilitado y además entrampado, como cualquier Estado, por mecanismos burocráticos que tienden a hacer las cosas bastante más difíciles. Entonces, no es un juego parejo. Solo termino esta idea, perdón. No es un juego parejo, pero sí podemos jugar, y la forma de jugarlo es desde las acciones que pueden tomar los gobiernos locales, desde las acciones que la ciudadanía puede tomar, y obviamente el respaldo que el nivel nacional de gobierno puede proveer en estos espacios.
Usted lo ha dicho con mucha claridad, hace falta pues un trabajo conjunto, no solamente es por parte del gobierno de turno, sino también pues de los gobiernos locales, de la misma comunidad, de la misma sociedad en general, y eso sí, que no haya pues ese abandono del Estado que hemos podido ver en muchos lugares, que haya inversión social. Ahí está uno de los puntos claves para hacer frente a esto. Ahora, como lo dije al inicio de esta entrevista, el gobierno un poco se ha enfocado en la situación de la inseguridad, ha destinado muchos de sus esfuerzos, de sus recursos para hacer frente a esto. ¿Usted considera que al momento tal vez la percepción ciudadana ha cambiado en estos 6 meses de gestión? Tal vez ¿han visto un cambio o todo sigue igual? No, me parece que, y por eso yo hablaba de la necesidad de matizar, ¿no? Hay que evitar los absolutos, no podemos decir que nada ha cambiado, no podemos decir tampoco que todo ha cambiado. Me parece que ha habido, y con esto comenzaba esta entrevista, me parece que ha habido una demostración importante y necesaria de la existencia de un Estado preocupado por retomar el control, por restablecer el monopolio legítimo de la fuerza, por garantizar el control de la soberanía estatal, ¿no? Ese es un primer paso importante, sumamente necesario. Han habido también una serie de acciones de intento de control o de retomar el control en varios espacios. Hay otras cosas que siguen sumando del costado del déficit, ¿no? De los números rojos. Es decir, seguimos teniendo acciones de extorsión que de hecho se han incrementado. Seguimos constatando secuestros extorsivos que también se habrían incrementado. Obviamente esto demanda una segunda línea de acción. Se tomaron ya algunas medidas al crear una fuerza de tarea especial para el tema de secuestros, de extorsiones. Hay un camino por recorrer todavía allí. Pero yo quiero volver la atención sobre un elemento que se ha visibilizado y que me parece que es crucial y sigue siendo inatendido, que es el costado social, ¿no? Yo creo que todos podemos recordar con dramatismo este asesinato que perpetra un niño de 14 años en Guayaquil, ¿no? Y cuando vemos cosas tan atroces como esa, tenemos que pensar que a esa persona, a ese chico, le falló un sistema de contención social, es decir, no encontró otro mecanismo para llevar adelante su vida que por la vía de la criminalidad, y no solamente a él, sino que tuvo unos padres y tuvo probablemente unos abuelos que permitieron que esto suceda. Y en ese contexto hay que pensar las brechas grandísimas que tenemos en términos estructurales, ¿no? Cómo y cuán difícil es superarlas y cuánto trabajo se debe hacer intergeneracionalmente para garantizar que estas brechas se puedan cubrir en alguna medida. Ahora, usted decía hace un momento que sus familiares permitieron que esto ocurriera, pero yo iría un poco más allá. Es un chico que seguramente o probablemente creció en la violencia y es lo único que conoce. Así es, y ahí, o sea, creció en la violencia, obviamente tuvo familias ausentes. Así es. No sé el caso particular, pero... Y también el Estado ausente, ¿ah? ¿Perdón? Y también el Estado ausente. Y a eso iba, ¿no? Todas estas ausencias se suman en última instancia a la gran ausencia, que es la ausencia del Estado. Y con esto yo no quiero decir que el Estado tiene que entregarnos un plato de comida al día, pero sí tiene que proveer garantías, seguridades suficientes para que una persona que emprende un negocio no sea extorsionada, para que una persona que quiere estudiar tenga por lo menos las posibilidades de enrolarse en un ambiente relativamente sano dentro de una escuela y poder llevar adelante sus estudios, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión pendiente sobre cuáles son los mínimos razonables de convivencia en el Ecuador y cómo alcanzarlos, ¿no? Y esto implica además no solamente una acción política, sino una inversión importante. En términos de la acción política, y con esto termino la idea, además a mí me parece que siendo todos estos temas que hacen a la seguridad tan cruciales, tan importantes como los venimos discutiendo desde hace tiempos, es allí donde hace falta un gran acuerdo político transversal que involucra a todas las fuerzas y que permita
ubicar un horizonte y garantizar que este horizonte se mantenga, que el camino hacia alcanzar ese horizonte se mantenga independientemente de cuál sea la fuerza política que gobierne en cada momento. Mucho por hacer, sin lugar a dudas, en el ámbito de la seguridad para devolverle algo pues de seguridad a nuestro país. Le quiero agradecer al doctor Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, María del Carmen. Una buena noche. Muy buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.